Bueno, creo que estamos ya en marcha. Jejeje. Jejeje. De todas formas, creo que va de todo. Siempre va igual con la. Es igual como la ponga que el día que lo ponga. Yo no sé cuándo piensa Xbox meter una actualización con la mejora esta, porque otra cosa no puedo hacer yo. Otra cosa no puedo hacer. Bueno, se llegó, se vino, estamos. Una actualización de 5 gigas, poco más de 5 gigas, 507, la cual pues ha traído montonazo de cosas, disculparéis como siempre el tema de la cámara, el audio, no sé, yo lo conecto lo conecto al USB de la Xbox, X. Y bueno, ya en estos últimos días se está viendo esos problemas de... Ay. Vamos a ver si la pongo así. Mejor a lo mejor. ¿Sí? Mejor. A ver ahí. No, está girada. Está demasiado girada. ¿Dónde por aquí? Ahí. Bueno, más o menos, para que esté centrada, ¿eh? Pero lo que os digo, bueno, por lo menos me oiréis. Aunque no va a concordancia la imagen con ese pequeño retraso, ese pequeño lag. Que día tras día no sé qué problema hay, porque yo, ya te digo, tengo todo actualizado y demás. Pero bueno, lo que os digo, pedazo de actualización. Y quiero ir poquito a poco, porque al final las prisas no son buenas. Y bueno, como este vídeo está en Twitch y luego lo pondré en YouTube y demás, pues iré nombrando un poquitito todas las cosas con tranquilidad, por lo menos de lo que han puesto. Lógicamente, en la página en la página de aquí, ya veis, tanto la página, si lo miras en PC como aquí, está todo en inglés, ¿no? Pues muy bien. Ya está la traducción en juego, pero lo sé. Las actualizaciones y demás, pues no la ponen, ¿no? Bueno, lo primero que meten aquí, el tema de Qtum, ya llega a Valencia, descargaste Valencia, yo como digo, 5 gigas, 507, 5 gigas, y empiezan a meternos, pues bueno, información bastante. Bien. Y yo, pues he ido cogiendo toda la información, y la he ido metiendo en un pequeño documento, que voy a ir leyendo un poquitito, ¿vale? Para que, bueno, pues si queréis informaros, pues ya está, ¿vale? Tampoco es más. Bien, el tema de Qtum, ¿vale? El tema de Qtum, aquí, bueno, está saliendo un poco otro tema que ya hablaremos, etcétera. Todo esto aquí está todo en inglés, como veis, ¿vale? Y todo esto es lo que voy a detallaros ahora un poquitito, ¿no? Los problemas que ha habido. Pero como está en inglés, pues nada. Bien. Qtum. Vos, de armas secundarias, por así decirlo. Han puesto ya unos horarios. Han puesto, yo todas las semanas hay que mirarlos porque siempre pueden cambiar. Con lo cual, pues... es interesante que todo el mundo lo sepa, sobre todo yo también, porque alguna vez sí que he querido decir, bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde no está? ¿Qué horario es que acerca? Y no enterarme, ¿no? Bueno, servidor norteamericano, los lunes que acerca a las 7 a.m., a las 5 p.m. Qtum, 8:15 p.m. que acerca, 11 p.m. Qtum. Los martes, 7 Qtum, 7 am, Kazarka 5 pm, 8:15
pm Kutum, 11 pm Cacerca. Los miércoles, 7 am. Son 4 horarios básicos, ¿no? 7, 5, 7 am, 5 pm, 8 y cuarto pm, 11 pm. O sea, 7 de la mañana, 5 de la tarde, 8 y cuarto de la noche, 11 de la noche. Por eso os digo, básicamente eso. Los martes Kutum a las 7, Cacerca a las 5, a las 8 y cuarto Kutum y a las 11 Cacerca. Miércoles 7 Cacerca, 5 Kutum, 8 y cuarto Cacerca, 11 Kutum. Los jueves a las 7 Kutum, Cacerca a las 5, 8 y cuarto Kutum, 11 Cacerca. Los viernes a las 7 Cacerca, a las 5 Kutum, a las 8 y cuarto Cacerca, a las 11 Kutum. Bien, fin de semana. Los sábados a las 11 Cacerca, a las 5 Cacerca y Kutum, a las 10 y cuarto Cacerca y Kutum, ¿vale? Y los domingos a las 11 Kutum, a las 5 Cacerca y Kutum, 8 y cuarto Cacerca y Kutum y a las 10 y cuarto Cacerca y Kutum. En el europeo hay 4 horarios establecidos de lunes a viernes, que son a las 8 am, a las 6 pm, 9 y cuarto pm, 12 am. Bien. Y ponen lo siguiente en el europeo. Los lunes a las 8 Cacerca, a las 6 Kutum, 9 y cuarto Cacerca, 12 Kutum. Los martes Kutum a las 8, 6 Cacerca, Kutum a las 9 y cuarto, Cacerca a las 12. Los miércoles 8 Cacerca, 6 de la tarde Kutum, 9 y cuarto Cacerca, 12 Kutum. Los jueves Kutum a las 8, Cacerca a las 6, Kutum a las 9 y cuarto y 12 Cacerca. Los viernes Cacerca a las 8, a las 6 Kutum, 9 y cuarto Cacerca y Kutum a las 12. Ya estamos en el fin de semana, que hay 4 horarios: 12 pm, 6 pm, 9 y cuarto pm, 11 y cuarto pm. Sábados a las 12 Cacerca, a las 6 Cacerca y Kutum, a las 9 y cuarto Cacerca y Kutum. Domingos a las 12 Kutum, 6 Cacerca y Kutum y 11 y cuarto Cacerca y Kutum. Vale, eso por un lado. Batujo, ¿qué pasa? Muy buenas, bienvenido. Disculparás de nuevo el tema del audio con la imagen, pero bueno, yo lo conecto USB hasta que no haya una actualización, o no sé, pero bueno, más o menos ahí estamos, tirando, apañándonos. Bien, como digo, todo esto está en inglés y demás, perico los palotes, perico los palotes, perico los palotes. Entonces, como está en inglés, yo lo he traducido y voy a empezar a comentar un poquito bien. Son bastantes hojas. Se soluciona un problema por el cual los trabajadores no podían intercambiarse en el intercambio de trabajadores. Se soluciona un problema por el cual los muebles no podían colocarse en viviendas en ciertas situaciones. Añadidas nuevas opciones para personalizar la voz de tus personajes. Ahora hay 8 voces predeterminadas para personajes masculinos y 12 para personajes femeninos. Se soluciona un problema por el que el sonido de mejora se reproducía completamente, incluso cuando se había activado el salto de mejora. Se soluciona un problema con las personalizaciones del personaje de Dark Knight. Se soluciona un problema por el cual los contenedores no funcionaban en ciertas situaciones. Se soluciona un problema por el cual los NPC de intercambio en el campamento de guardia occidental desaparecerían. Se soluciona un problema por el cual el mapa se acercaba en una ubicación diferente al intentar ingresar otros puntos en el mapa. Eso me pasó a mí. Se solucionó un problema por el cual la navegación desaparecía al flotar en el agua. Se solucionó un problema por el cual la durabilidad máxima de los artículos con una durabilidad máxima de más de 100 no se podía restaurar completamente. Se solucionó un problema por el cual las misiones... aquí ni lo tradujo. La página lo tradujo. Fetchis, Wider y Carol and Teach, donde no era posible interactuar con los objetos. Otro problema por el que ciertos elementos no aparecían en las notas de elaboración. Otro problema que se solucionó con el texto superpuesto al reemplazar los accesorios y azula cuando el inventario está lleno. Se solucionó un problema con la preservación de caracteres de la LAN. Otros problemas por el cual algunos elementos no se mostraban en las casas. Otros problemas por los que no se podían crear
pociones de nivel superior en alquimia simple. Otro problema por el cual el Black Spirit no cambiaba de apariencia después de completar las misiones de despertar de Black Spirit. Que sí que se va cambiando, y la verdad, no entiendo cómo... Pero bueno, lo importante es que se vaya solucionando. Sigo porque... Bueno, me hace ilusión, aunque muchos podéis leerlo y podéis verlo y podéis tal, pero bueno, como me hace más ilusión, pues lo voy a seguir haciendo. Aunque sea muy largo, pues bueno, no pasa nada. Se solucionó un problema por el cual los menús de anillo desaparecían al quitar la caña de pescar mientras aún se pescaba. Otro problema por el cual, con la interfaz de usuario de las misiones de Guild, de Hermandad, donde el texto podía avanzar en la interfaz de usuario. Otro problema por el cual los materiales de almacenamiento se mostraban como 0 cuando estaba en las ventanas de construcción de barco. Otro problema por el que no aparecía un NPC que debía lanzar la búsqueda alborotadores en el Parlamento de Cáliz. Otro problema por el cual el control deslizante y texto se superponían en la ventana de personalización. Seguimos. Se solucionó un problema por el cual el rango de los nuevos miembros del clan no se actualizaba en tiempo real. Se solucionó un problema en el que las habilidades bloqueadas no funcionaban desde el menú de timbre. Otro problema por el que no se mostraban las misiones de mejora de la armadura mágica. Otro problema por el cual el sistema de intercambio de mascotas no funcionaba como estaba previsto. Y otro problema por el cual las hembras no podían seleccionarse en el sistema de intercambio de caballos. Vale, eso está ahí, pero todavía queda muchísimo. Bueno, ya he dicho Kutung, he dicho... Vale, ahora puedes mejorar tu equipo por encima de Tree, ya que Ted y Pen se han agregado al juego. Mejorar a Ted y Pen puede ser increíblemente arriesgado, claro. Por lo que se recomienda encarecidamente tener un equipo de respaldo al intentar alcanzar los niveles más altos de mejora. Bueno, más altos de mejoras, cágate. Recuerdo que si falla una mejora... sí, lo recuerdo. En esos niveles su nivel de mejora disminuirá en un nivel. Devorar, ahora puedes llegar a un acuerdo con tu Black Spirit ofreciéndole un objeto ya mejorado para tener más probabilidad de mejora. Aunque algunos dirían que sobornar y alimentar a tu espíritu negro es inútil. Ofrecer elementos de poder aumentará enormemente su favor con el espíritu negro, lo que con suerte te permitirá tener éxito en tus intentos de mejora. Bueno, pues mira, si conseguimos grindeando alguna armadura ya leveada, pues podemos ofrecérsela y subir la probabilidad de que la que quieras levear, pues te suba al tanto por ciento, supongo. Habrá que probarlo. Puedes acceder a la función haciendo aparecer al Black Spirit, seleccionando mejora y luego presionando RB para seleccionar la función devorar. Puedes devorar armas de nivel de mejora más 8 o armadura de más 6. Vale. O sea que si nos cae más 8 más 6, pues se la ofrecemos al Black Spirit y hay esa mayor probabilidad. Al igual que el consejo de Valks, solo puedes obtener una probabilidad de mejora de devorar, mientras estás sentado en más 0 oportunidad de mejora. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Mejora de durabilidad. Algunas veces he intentado construir acumulaciones de fallos, pero la mejora termina demasiado pronto. Hemos agregado una nueva función para mejorar donde puedes elegir ahorrar durabilidad de un artículo al costo de una tasa de mejora más baja. Eso significa que puedes crear posibilidades de mejora más seguras que antes. Para activar esta función, después de seleccionar tanto el artículo como las piedras negras requeridas, puede presionar hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar cuál de las dos funciones desea usar. Si prefiere mejorar el elemento, asegúrese de elegir mejorar. Si desea aumentar las posibilidades de mejora, seleccione durabilidad. Esta función solo funcionará con equipos de grado verde más 14 o inferior. Libro secreto de herrero. El libro secreto del herrero te permite retirar tu oportunidad de mejora para usarlas en un momento posterior. Estos funcionan de manera similar al consejo de Valks actual,
pero deberá construir su pila de fallos antes de intentar retirarlos. Para comprar estos libros secretos del herrero y de la armadura, del mercado de las armaduras, en Black Desert, los libros secretos del herrero se dividen en 20, 30, 40 y 50 posibilidades de mejora y cuestan plata para comprar. Deberá comprar el libro que es actualmente más alto que su oportunidad de mejora actual. Ejemplo, si construyes más 32 de probabilidad de mejora, necesitas comprar y usar el libro secreto de más 40 para extraer la probabilidad de 32, claro. Esto creará un consejo de Valks. No es posible usar el libro secreto 30 para extraer posibilidades de mejora, ya que es 32. O sea que cuando ya supere los 20, al 30. Supere los 30, al 40. Bueno, manera de acumular. ¡Hey! ¿Qué tal, Castor? ¿Cómo estás? Aquí, pues me hacía ilusión un poco ya empezar con esto. ¿Ya ves que está todo en inglés? Pues bueno, yo lo estoy metiendo un poco de caña. Bien. Pues nada, vamos a comprar esos libros y acumulamos fallos ahí, ¿no? Acumulamos fallos, perfecto. Libro secreto del herrero. Equipo de limpieza. Los sacerdotes, esto sí, ya lo habíamos hablado hace tiempo. Para el tema de los fallos cuando estén al 14 y suban al 15, bajarlo. Los sacerdotes de todo el mundo han sido imbuidos con el poder de limpiar la energía negra del equipo. Los sacerdotes ahora pueden degradar armas y armaduras de más 15 a más 14. Lo que permite que el objeto se use para construir más posibilidades de mejora. O sea, te permite hacer más fallos. Bien, el equipo de limpieza se despoja de un nivel de mejora de un artículo y se garantiza que tendrá éxito. Cuesta 100.000 de plata para que el sacerdote realice el ritual. Perfecto. Perfecto, ya podemos ir al sacerdote. Yo acabo de llegar a casa y ahora entro en Black Desert. Pues bueno, pues si entras, no sé si te lo ha actualizado, pero son 5 gigas, ¿eh, Castor? 5 gigitas, o sea que siéntate a no ser que tengas una velocidad y te vaya en 2 minutos. 5 gigas de actualización, a no ser que lo hayas dejado. Bien, pues ya podemos ir al sacerdote y por 100.000 de plata bajar ese nivel y seguir haciendo fallos, ¿eh? Bien, últimas piedras de reforma. Ultimate Reform Stones se han añadido al juego. Estas piedras contienen un poder inmenso que mejorará tu equipo de verde amarillo con un 100% de probabilidad. Sí, le habíamos hablado hace poco con Gutiera, quiero recordar, y nos enseñó y demás que había esas piedras que, vamos, que si te haces con ellas, pues el 100% de probabilidad de verde amarillo, ¿no? Puedes obtener estas piedras a través de procesamiento. Habrá que ver cómo va. Puedes hacer esto calentando las siguientes cosas. Piedra de reforma de arma definitiva. 10 piedras de reforma de arma de grado 3 más un fragmento de cristal negro agudo. Piedra de reforma de armadura definitiva. 10 piedras de reforma de armadura de grado 3 más un fragmento de cristal negro duro. También eliminaremos del juego casi todas las armas y armaduras de grado azul y las reemplazaremos con un equivalente final. Esto significa que cualquier arma o armadura de grado azul que su personaje haya equipado o en su inventario se reformará a un grado amarillo. También tomaremos todos los artículos de calidad azul del mercado y los devolveremos a sus propietarios como artículos Ultimate. Estos artículos estarán disponibles en su correo. Cualquier elemento, que todavía no he entrado, estoy mirando directamente esto, que cualquier elemento que sea naturalmente azul, grado azul, es decir, hígado, aparecerá intacto. También estamos simplificando el mercado central con esta actualización y eliminando los elementos de grado máximo del mercado central. Para vender los artículos deberás quitar la piedra de la reforma definitiva del artículo, devolviéndolo a un elemento de grado verde. Bueno, para hacer esto, primero necesitarás extraer una piedra de reforma de arma o armadura que deseas vender. Para esto debes visitar al herrero y comprar una piedra de restauración. A partir de ahí, debes elegir extraer y luego extraer piedra de reforma. Bueno, eso para cuando quieras ir al mercado y bajar esto. Accesorios de fusión. No, esto es en Xbox, ¿eh? Esto es en Xbox, ¿verdad, Castor? Esto es en Xbox. Nosotros nos han añadido Valencia y todo lo que conlleva y unas cuantas cosas más. O sea que olvídate.
en Xbox. En PC supongo que habrá alguna actualización con cositas, ¿vale? Lo tendrás que mirar. O bueno, supongo que lo estarán subiendo en algunos vídeos y demás. No tendrás problema. Accesorio de fusión. Ahora puedes fundir ciertos accesorios para recibir fragmentos de cristal negro duro y fragmentos de cristal negro fuerte. Para ello, deberá llevar un accesorio, seleccionar el procesamiento y elegir la calefacción, pone. Una vez que agrega el accesorio y comienza el proceso de fusión, tiene la oportunidad de recibir un fragmento de cristal negro duro o un fragmento de cristal negro fuerte. Además, multitud de artículos nuevos disponibles en Valencia también. Vamos a agregar artículos que puedes... ¿Os han añadido algún mapa? Sí, bueno, te lo estaba diciendo. En PC solo 500, ¿no? Bueno, claro, han añadido Valencia y ya ves lo que es Valencia. Ahora te... bueno, pues nuevos accesorios y artículos en Valencia, ¿no? Telita. Nuevas pociones agregadas. Los alquimistas de Florín han estado trabajando muy duro, etcétera, etcétera. Y se han agregado pociones extras grandes al juego. Todo esto que estoy diciendo es un poco lo que está aquí. Y lo estoy un poco detallando o traduciendo, por así decirlo. Hay extra grande y extra más grande, ¿no? De todas, tanto de... sí, hay extra grande, básicamente. Se han añadido pociones instantáneas de todos los tamaños del juego. Lo que os digo, pociones instantáneas ofrecen los mismos beneficios que las pociones normales, pero tiene un periodo de enfriamiento mucho más corto, 2 segundos. Vale, o sea, se han añadido el tamaño de las pociones a extra grande y luego pociones instantáneas. Cambio de armadura mágica tenue. Con el resurgimiento de la apariencia del espíritu negro, ha decidido amablemente seguir las instrucciones y permitir que se actualice pues, la armadura mágica tenue. En ciertos puntos a lo largo de la historia podrás aceptar misiones que te permitirán intercambiar la armadura mágica débil por armaduras de nivel más altos. Las siguientes actualizaciones estarán disponibles. Armaduras de poder mágico concentrado, armadura de poder mágico sellado, mágico liberada, mágica rugiente. Más subproductos añadidos. Bueno, pues detalla un poco el tema de los subproductos en los NPC, intercambios, tema de puntos de contribución, misiones, platos. Un poquito que, bueno, ya sería... Luego, o sea, la implementación original de las misiones de cruce de caminos podrán pasarse por alto fácilmente, lo que significa que algunos jugadores pueden perderse algunos cambios que podrían elegir. Para que sea más fácil decidir qué camino desea tomar un jugador a través de la línea de búsqueda principal, hemos agregado una pantalla de selección más intuitiva. A mí hay que mirarla ahora, una vez que relate todo y suelte todo el palique. Exacto. Valencia, sí, es como Serendia, Calfion y Driagan juntos. Exacto. Driagan no tenemos, pero imagínate, pues es más grande que todo lo que tenemos. Bien. Han mejorado un poco el tema de la pantalla, que cuando acabe echaré un vistacito, ¿no? Una vez que llegue el jugador a la encrucijada, se le presentará la pantalla de arriba que muestra cada uno de los caminos que el personaje podrá caminar. Cuando un jugador elige uno de ellos, ya no podrá acceder a los otros caminos de la encrucijada. Pero elegir nivelar otro personaje te permitirá experimentar más historias del mundo Black Desert. Bueno, que un personaje vas por un camino, pues a lo mejor con otro de la familia vas por el otro, ¿no? Información de montaje. Anteriormente los aventureros solo podían ver sus habilidades de montura al desmontarlos y revisarlos a través del menú de anillo. Estamos agregando una forma de verificar sus habilidades de monturas mientras todavía la está usando. Todo lo que necesita hacer es presionar RT mientras estás... Bueno, mientras conduce. Bueno, supongo que estarás mientras estás con el caballo y demás. Y se abrirá la ventana de habilidad del caballo. Pesca de arpón. Aunque los arpones han estado disponibles desde el lanzamiento del juego, fueron completamente inutilizables, ya que la interfaz de usuario no fue rediseñada para Xbox. Hemos agregado la interfaz de usuario y mejorado la funcionalidad para que la pesca con arpón ahora sea una forma viable de pescar en Black Desert. Bueno, ¿qué más? Misiones sugeridas. Vale, el menú de misiones sugeridas se ha agregado a la ventana de búsqueda. Esta función se mostrará misiones que pueden ayudarte en tu viaje a través del juego. Estas búsquedas incluyen las que ofrecen expansiones de inventario, deben tener elementos y más
Eso está muy bien porque hay misiones sugeridas que nos lo decían en PC y digo que no tenemos en el menú misiones sugeridas. Que sí, que tal, que no tenemos misiones. Y era un menú que faltaba eso para coger piedras, para coger huecos de inventario y muchos extras que nos vienen muy bien a hacer estas misiones, ¿eh? Vale. Bloqueo de artículo. Cambio de interfaz. Bueno, tiene un artículo en el inventario al que está particularmente vinculado. ¿Deseas mantener el artículo en tu inventario hasta que puedas crear suficientes oportunidades de mejora para llegar al siguiente nivel de mejora? Ahora puedes bloquear elementos específicos para que no se puedan eliminarlos o venderlos. Vale, pues podemos coger el elemento y bloquearlos. Vale. Cambio de la interfaz de usuario del mercado central. A medida que compre y enumera el artículo del mercado central, podrás ver la cantidad de artículos registrados a diferentes precios. Eso está muy bien también. Eso está muy bien. Y también la cantidad de pedidos pendientes a cada precio también mostrará la cantidad de personas que buscan comprar un artículo determinado. Muy bien, porque uno no sabe qué poner, qué no poner. Y digo, bueno, pues si es requerido y si es pedido, cuánta gente lo pide, cuánta gente no. Tener un poco un baremo de las estadísticas, eso está muy bien para el mercado, ¿eh? Estos pequeños cambios permitirán que tanto los compradores como los vendedores estén más conscientes de los valores de los artículos que están vendiendo o comprando. Vale. Otros cambios en el mercado central. Al mover elementos en la cartera del mercado central y su inventario, hemos mejorado la demora antes de realizar otra solicitud. Eso significa que podrá mover elementos de un lado a otro más rápido que antes. Sin embargo, lo que no se mueven los artículos, restricción de volumen, desconexión del mercado central, entonces habrá un tiempo de espera. Se ha realizado otra solución en la que registrar o vender productos del mercado central durante un problema de red podría hacer que los artículos desaparecieran de su cuenta. Nos hemos asegurado de que los artículos queden ahora en la billetera si esto sucede. Estamos haciendo también algunos ajustes en el balance actual de ciertos monstruos, que este es el que está aquí. Nivelando un poco los monstruos, ciertos monstruos, ahí lo veis. Bueno, ahí ven los nombres, ¿no? Campamento aumentó el número de impactos, otros todas las versiones ha aumentado el alcance de ataque. El de la cueva, vale, hemos hecho algunas interacciones de comportamiento. Un poco los monstruos que han nivelado o han pretendido levear un poquito o ajustar, ¿no? Bien, aquí tenemos estos otros ítems. Otros ítems, que lo tengo por aquí. El comandante Naga. Ahí lo veis, que un poco los adornos, tal cual. Es que la verdad que han mejorado, han ajustado muchísimo. Muchísimo. Las guerras de nodo, que yo tampoco estoy jugando mucho a ello, ni lo he probado, y es una cosa que tampoco me llama mucho la atención, la verdad. No me llama mucho la atención. Luego... sí, a quien le venga bien, pues oye, dónde ir, dónde no ir, etcétera, etcétera. El tema de cada personaje, aquí veis aspectos que se han cambiado. Aquí. Las siguientes, bueno, ahí veis, como parte de la actualización hemos agregado algunos toques a los personajes actuales. Cambios de animación, las siguientes animaciones han sido modificadas. En el mago pone las huelgas, no sé la traducción, pero bueno, pone las huelgas y un Armor Strike. Se han mejorado para que aparezcan más naturales, el mago también, el Berserker y las animaciones de la Dark Knight, vale, han sido modificadas. Animaciones del borde del acantilado. Hemos mejorado las animaciones cuando los personajes alcanzan el borde de un acantilado e intentan evitar su caída. Bueno, mejoras automáticas. Hemos ajustado la forma de que se giran los personajes cuando siguen las configuraciones de ruta automática para que esos movimientos se vean más naturales. Mejoras de natación también. Cuando tu personaje pisa agua, ahora puedes moverte simplemente moviendo el personaje en lugar de presionar LB para cambiar de posición. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Luego hemos cambiado también la ubicación de los beneficios activos para que se superpongan con la barra de resistencia. Luego aquí, de diferentes personajes, algunas de las cositas que han arreglado. Se solucionó un problema por el cual el efecto de la cámara del guerrero sería demasiado fuerte al atacar a caballo.
y mejora las animaciones mientras corres con armas desenvainadas. El Ranger, unas cuantas. El Ranger es el que más. Algunas habilidades las han mejorado, las han cambiado. Explosión Shock 3, el flujo, viento cruzado, corriente descendiente. Bueno, ahí lo veis. Aunque está en inglés, pero bueno, un poco las habilidades si las estáis viendo ahí, que no es tampoco tan difícil, ¿no? La hechicera, los efectos de sonido, ¿no? De una de las habilidades de la Dragon Doom 1 y 4 han sido arreglados. Y también el tema de correr más naturalmente con armas desenvainadas, ¿no? Que debería ir un poco tosca. Yo la verdad que no me acuerdo. Y se solucionó un problema con habilidades, golpe final, PvP para el Strike también. En la Witch se solucionó un problema por el cual el personal no desaparecía correctamente al entrar en una posición de no combate. Y el Witcher también, lo mismo, los dos. Y el Muso se solucionó un problema por el cual, pues, una de las habilidades PvP, Divisor 5, pues había problemas y lo han mejorado. Vale. Voy a entrar un poquito en otros detalles también interesantes. ¿Pensaréis que había solo los problemas del principio? No, hay más problemas. Muchísimos más problemas que han corregido. Bueno, primero dicen que, bueno, es que ofrecerá mejor experiencia, etcétera, 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 a nuestros jugadores, etcétera, 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 etcétera. Vale. Hay un problema en el que, bueno, aquí detalla un poco los problemas que ya han descubierto, ¿vale? En el tema de los indicadores, intercambio de accesorios, Azula. Hay un problema en el que solo se muestran, dicen, intercambios en Azula. En algunos dos que hay un problema. El tema del... Vale. El tema de algunas habilidades de la bruja y del brujo. Entonces, bueno, del mago y de la bruja. Y son problemas que ya han descubierto. Habrá unos 15 o 20 problemas. Y que supongo que en la siguiente actualización se meterán con ello, ¿vale? Luego, problemas resueltos. Parece ser que el Black Spirit no se cambia después de completar. El despertar. Hay un problema en el cual el menú de anillo desaparece al desequipar una caña de pescar. Hay un problema en el que el texto se cortaba. Vale. Un problema... Muchísimos problemas que han solucionado, ¿eh? Muchísimos problemas. Básicamente, de lo que han metido... Aparte de Valencia, que eso es para verlo. Ahora voy a entrar, es que no he entrado todavía. No he entrado todavía. Tenemos un evento nuevo, ¿vale? Tenemos este evento. Evento Camino de Poder. Es que me estoy mirando para acá porque, claro, lo tengo traducido porque ahí está ahí. Ahora va a ser lo chacas en inglés. Aventureros, camina por el camino hacia el poder y gana recompensas a medida que subes de nivel. Todos los aventureros podrán obtener estas recompensas jugando a través del juego y subiendo de nivel. Recibirás un cofre garantizado y otro cofre si puedes alcanzar el nivel objetivo antes de que se acabe el tiempo. Bueno, eso es lo que pone ahí. Eso es lo que pone ahí. Y aquí el tema del evento, ¿vale? A ver si me deja desplazarme. No me deja desplazarme. Pues nada, está bueno. No me deja desplazarme para enseñároslo. Pero bueno, yo lo estoy viendo desde aquí. O sea que tampoco es nada... Voy a entrar. Calfield 1. Voy a entrar. Muchísimas novedades. Vamos a entrar. Vamos a entrar, voy a entrar. Y nada, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Me he puesto un poco a soltar el palique. Yo sé que a lo mejor se hace largo, pero bueno, a mí me hace ilusión cuando hay alguna novedad y alguna cosa, pues oye, pues decirlo. Que tampoco... Lo que me fastidia es que no te pone. Está en desarrollo. ¿Qué desarrollo si lo acabo de ver? Bueno. No sé por qué... Voy a coger... A Yuni. No, Yuni no. A Kitty no era. Sí. Que la tenía con la historia, pero quiero ver un poco los cambios. Los cambios y demás, ¿vale? A ver qué tal. ¿Qué tal van esos cambios? El tema del mercado, el tema de... Bueno, que a lo mejor no se nota tanto. Pero bueno. Y el territorio que está por descubrir. No voy a ir a Valencia. Todavía no voy a ir a Valencia. Quiero acabar
me quedan 17 o 16 misiones de media. Y no tengo prisa por ir a Valencia. ¿Que quiero ir y tal? Sí. ¿Que hay que descubrir? Sí. ¿Que hay claro que sí, hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo, hay que ir a descubrir. Pero tampoco quiero ir... muy a lo loco. Hombre, sí que me da gusilla de a lo mejor descubrir alguna zona, ¿no? Pero bueno, voy a coger a... Con la que estoy haciendo, con la LAN, que estoy haciendo el modo historia. Vale. Y... me meteré con ella a ver. Y tengo ahí algunas misiones que me quedan todavía. Muchísimas misiones que me quedan todavía. Muchísimas misiones. Muchísimas misiones que me quedan. Bueno. Vamos a ver cómo va el tema. Cómo va el tema. Vale, estoy aquí. Me he alejado. Vale, esto es primero buzón. Fondos de la fama. No me voy a dejar cogerlos aquí. El tema del mercado. Aquí sí que me deja coger esto porque claro. Se me vendieron los dos trajes de... Se venden como churros. Todos los trajes de cocina que hago se venden como churros. Vale. Pero como churros se venden. Todos los trajes de cocina. Voy a mirar el mapa. Y aquí lo tenéis. Madre mía, exagerado. Exagerado, tío. Exagerado, ¿eh? Exagerado. Exagerado. Puntos de ataque recomendado, 190. Bueno, este ya lo teníamos. Recomendado, ya pide puntos de ataque, ¿eh? Recomendado 140. Hombre, en manada de centauros 190, telita. 100, este sí está bien. Base de... Basic. De 100, eso está bien para ir a grindear. Digo por cómo estoy yo. El templo de los nagas, también a 100. Está muy bien. Jefe errante. Kutun, aquí está Kutun, ahí lo veis. Triquitraun, y aquí está Guardia de los bandidos de a 140. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Santuario de Medialuna, 140 de ataque. Y yo que me escapo y aprieto 2 veces X. Y además sin brújula te pierdes. ¿Te pierdes o qué? ¿Y la brújula que hay que comprarla o qué? ¿Hay que comprar la brújula? ¿O cómo es esto? ¿O hay que hacerla? Pero bueno, ahora me dices, mientras leo esto. Santuario este, vale. Valle de Titium, 100. Muy bien. Yo tengo que mirar los de 100. Y este, wow, cártel de Pilac, 210. Telita. No me queda nada. Y este de aquí arriba, wow, 210, mina de azufre. Uf, 210. 210. Guardia de los bandidos, bueno, 140. Más o menos es lo que... Hay algunos de 100 que me resulta bastante interesante, ¿eh? Bastante interesante. No puedo hacer un zoom más para atrás, pero ahí está, todo este pedazo de territorio. Que claro, esto de aquí está vacío porque es el desierto. Pero bueno. El tema de las misiones. ¡Ah! Ya está. ¿Veis el signo de exclamación arriba? Ya está. Lo veis aquí, ¿no? Sugeridas. Muy bien. Ya era hora, por fin. Sugeridas. Porque viene muy bien, porque veis. Sugeridas. ¿Veis ahí? Hueco de inventario. Hueco de inventario, hueco de inventario, hueco de inventario. Aparte de, bueno, experiencia, contribución y tal. Muy bien. Expansión de inventario. Y esta, pues tengo una medallita, ¿eh? Y una insignia. Piratas. Vale, ya está un poco mejor. Ya está un poco mejor el tema, ¿vale? Sugeridas. Los herreros legendarios, mira. Habla con tal, hablo con cual. Bien, bien. Poco más repartidas. Son sugeridas, perfecto, perfecto. Hombre, los huecos de inventario y piedras y demás, todas las que sean de ese aspecto, estos puntos de contribución, crear una licencia de barco, bueno, un poco de apoyo. Sugeridas, eso está muy bien, que nos faltaba también en el menú. Nos faltaba muy bien en el menú, tío. Bueno. ¿Qué más?
Voy al bazar de la perla. ¿Por qué? Porque quiero ver si hay alguna cosa interesante. No me parece a mí que haya ninguna interesante. Siguen habiendo esto. Lo de los... nada interesante, ¿no? Nada. Lealtades. ¿Qué mascotas han añadido? Han añadido esta. Pennec. El pingüino ya estaba. Han añadido esta, la Pennec. Nueva. Esta han añadido. Niño, qué guapo es. Mira lo que bonito. Ayuda de viajes. A ver qué han añadido aquí. Makuto, otros. Vale. Mira, han rebajado el paquete de principiante. Han puesto 37%. Y la cosa está así. Mascotas. Bueno, ya la acabo de mirar. Que solo han puesto esa. Nueva. Es lo que hay. No hay más de lo que podamos utilizar. Bien. ¿Qué os digo yo? Que hay que seguir. Yo estoy con derrota al rey esqueleto. Pero sí que me pide derrota al rey esqueleto, de meter al rey esqueleto, tal. Yo no sé cómo, si lo llevaré bien o no lo llevaré bien. O sea que sí, son 3 partes y solo dura 3 días, creo. Bueno, pero 3 partes y solo dura 3 días. Pero quiero decirte, coges una brújula y puedes coger otra, y puedes coger otra, y puedes coger otra, ¿no? Básicamente es eso. O sea que no hay problema. Todo se irá aprendiendo. ¿Qué remedio? No hay más remedio. O sea que... Bueno, hay que ir al esqueleto. Yo no sé cómo estará. ¿Está muy lejos? No, está aquí al lado. No sé cómo estará. Y no sé cómo estaré yo con lo que tengo. Me gusta Valencia. Hay varias zonas que piden PA100 y voy con 137. No tengo mucha defensa. Pero bueno, con 100, esos puntitos, aparte de descubrir las cosas y el grindeo hasta que no le ve más el tema, yo creo que podría ir perfectamente para esa zona. No sé cómo... No sé si estoy bien aquí, ¿eh? Voy a abrirle, pero no sé cómo si podré cargarme al monstruo este con lo que tengo. Igual me funde. O sea que... También podría entrar en Valencia ya, ¿no? Entrar en Valencia, ¿cómo lo veis? Y descubrir ya, empezar a descubrir conocimiento y tal y cual, ¿no? Me tiró. No me ha bajado mucho, pero estoy intentando ponerme debajo de las piernas. Joder, me deja... Despierta. Pues me baja la mitad. Pues que va. Esto no me lo cargo yo ni... Hasta que no suba todo. Buah. Levántate. Oh, levántate. Eso si doy, no sé si es que si me doy con el portal. Mira tú, encima de los bichos. Pues me dio otra vez. Ahí me dio el jodido. Ahí me dio el jodido. Bastante, por cierto.
Me pilló, me pilló, me pilló, me pilló. Me pilló el jodido, me pilló el jodido. A ver si lo pillo de espaldas. O es que me pillo un machaque de esos. Y sin las habilidades esas queda un poco. Vamos, joder, joder, antes de que se vaya. Si no se gira... Mierdas, creo que le queda solo un toque, tío. Vete para el carajo. Uf, menos mal. Casi me funde. Las he pasado putis. Las he pasado putis. Completado. Librito más para la buchaca. Aquí tengo... unas cuantas cosas, ¿no? Llega al nivel 51. Sí, está... completado. Aquí pone el 52, te van dando cosas. Me hace gracia porque ya lo tenemos. Ya lo tengo. Y este te pone... llega al nivel 53, ya lo tengo. Y este es... busca... vale. Le cambio la armadura mágica. Y este es... llega al nivel 54. Y con este llego al 55. O sea que figúrate. Bueno. Y aquí me van a dar un pergamino. El tema de... 6 pasos de crecimiento. Estoy al 55. Está cumplida, Patroclo. Aquí me dan. Bien, 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 bien. Piedritas, piedritas, que viene muy bien. Y un título. Completado. ¡Ey! Este ya invoca... este ya estaba. Ya estaba. Bueno, vamos a recoger todo esto. Ya estaba. Y piedritas oscuras. Perfecto. Perfecto, ti. Perfecto. Claro, como hemos ido a todos los niveles. Bueno. Seguimos con las misiones. Hay unas cuantas aquí ya, ¿eh? Intercambio de armadura mágica. Creo que las tengo. La tengo en el almacén, si no. Busca Aliva, vale. El cofre maldito. Parece que detrás abre. Hay un cofre maldito por ahí, ¿no? Vamos a abrirlo. Vale. ¿Y esto qué es, tío? Sello del sol negro. ¿Qué es esto? Es un objeto de misión. Vale. Bueno, esto hay que esperar porque todavía tengo que subir la defensa a 180. Puedo hacer esta. Esta buscar en Altinova. Esta es... si lo pierdes, hablo con espíritu para recibir otro. A con Kirus. Y luego el intercambio de armadura. Que la armadura mágica, creo que tengo alguna por ahí. Tengo que mirar qué inventario lo tengo. Bueno, voy a llevar esta, tío. Voy a llevar esta. Y seguimos avanzando en ese modo historia. Con calma. Sin prisa. Y a las puertas. A las puertas de Valencia. A las puertas de Valencia. Que poco me quedan ya. Pocas misioncitas ya de esta zona. De media creo que ayer vi eran 17. Y si bueno, al final he hecho estas dos. Pues bueno, me quedarán eso. 14 o 15 misiones de historia para arrancar yo con Valencia, ¿no? Ir descubriendo. Sí me gustan mucho las zonas estas de que pone PA 100, para mí, por lo menos, para empezar a grindear. Y sí que me he surtido bastante de agua.
Té tenía por ahí, no sé, no lo encuentro, tengo que mirar el almacén que lo he dejado, pero de agua sí bastante para el tema de la deshidratación y por la noche el té, con lo cual si no pues me pondré a hacer o a ver lo que hago. Pero de agua bastante. Voy a ir a buscar esta de... vuelve con Kirus, el tema del baúl. Pero ahí hay 3 o 4 misiones. Y sí haré también las sugeridas. Las sugeridas porque dan huecos de inventario. Y me parece buena opción para conseguir esos huecos de inventario. ¿Os han puesto rosas? Pues no lo sé. ¿Te refieres al arma, no? No lo sé, voy a mirarlo. Voy a mirarlo, ¿vale? Voy a mirarlo. No han dicho nada. Sigue Cazarca. Sigue Liberto. Bueno, Liberto. Cazarca. Ya lo veis. Pero rosas no. ¡Ah! Espada larga rosar. Sí la han puesto. Que a lo mejor estaba ahí y no me di cuenta. Pero no hay ninguna. Si quieres coger una de Cazarca que vale 259 millones, no pasa nada. No te preocupes. Que tampoco pasa nada. Lo que veo es que esa no hay en todas. Tampoco vas a andar ahí. Bueno. Disponible. Vamos a reclamar lo que hay por aquí. Reclamamos los royalties y reclamamos útiles de viaje. Que no me deja coger... Ya empezamos con problemas. No me deja coger esto. No me deja cogerlo. Bueno, luego entraré a ver qué pasa. Bueno, este cajita es lo que van a ir dando evento. Útiles de viaje principiantes 7 días. Cofre de nueva aventura. Hay un plazo de validez. Obtendrás evento cofre de recompensa por alcanzar el nivel 10 7 días. Evento nivel 10, camino de poder, 1 día. Bueno, útiles de viaje. Expira en 6 días. No tengo prisa en abrirlo. O tengo que abrirlo aquí con todos juntos. Bueno. Me dice que vaya a ver a Kiaon. Voy a abrir y voy a ver qué completar. Mirar el cofre y ir para ella. Encuentra a alguien que sepa sobre el sello del sol negro. Claro, el sello que tengo yo aquí, en el inventario. Encuentra a alguien. Y no sé a quién encontrar, a quién buscar. Porque no creo que me lo marque, ¿no? Preguntando activación. Pregunta a alguien, dice. Pero no sé a quién preguntar. Va a ser la que está al lado. Bien, pregunto a esta niña. Y encuentra a alguien que sepa sobre el anillo tal. Lo completamos. Perfecto. Queda niquelado. Estoy en Heidel al lado de Amerigo. Y está lleno. Está lleno, ¿no? De gente. Última localización. Interroga a Maudil Budar. Vale, este es el de Altinova, tío. Me manda a ir a Altinova otra vez. Me manda a ir a Altinova. Bien. Como estoy en Tarif, voy a descargar un poquitito y voy a endurecer la armadura y todo esto porque el jefe me metió bastante caña. Voy a repararla. Inventario, no me hace falta. Vale, pero sí que voy a dejar todo lo que se vaya acumulando, que cada X número se va reventando, ¿vale? Este no. Sí, este sí. Bien. Es que tengo aquí un montón de cositas también interesantes. Pero bueno, ya vendré con alguno y lo cogeré todo. Lo voy garrapiñando todo, lo voy dejando ahí. De momento. Esto... ¿Qué más? Esto es para vender. Que no me lo sé de memoria tampoco. Este es para dejar. De hecho tengo algunos ahí. Vale. Las... Ahí. Este también es para dejar. Ahí. Yo voy guardándolo todo, lo que sea para guardar. Porque vas almacenando... Bueno, el libro y esto. La llavita lo voy a dejar. La moneda. Este lo dejo. Tapiz sencillo. Que esto es para dejarlo por ahí, ¿no? Ya ves tú.
Es lo que le robé al tío ayer. Voy a dejar el colgante ahí. Y esto también. Esto es para... pues no, esta no sí que no la voy a dejar. Y si me rompen, ¿qué pasa? Por lo menos tener unas a mano. Esto es para... Vale, para guardar también. Estas piedras también. Yo vendré con alguna y le meteré... Me cargaré con todos. Vale. Y estas pieles también. Porque por 600, mira. Por 600, 1.000.000 saco. Lo voy guardando ahí. Ya vendré con algunos y cogeré lo más que tenga que sacar de aquí. Este es agarres. Una resistencia de agarre 10%. Son cristales. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, lo voy a dejar. Lo voy a dejar todo ahí. Vale, perfecto. Y aquí seguimos almacenando lino y seguimos almacenando algodón. Importante. 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 Yo creo que ya puedo. A ver. Tengo ya el tema de... tenía yo aquí una mina de estaño en proceso, que es en el puesto avanzado de Kutum. Nodo anterior, exacto. Contribuir, necesito 2, o sea que de momento no... Pero sí que quiero quitar esta de aquí, ¿no? Retirar contribución no me deja. Esta sí. Vale, y este ya tendría que acabar. Vale. Tendría que acabar. Retirar contribución de ahí. No me interesa. Y así meto ya el que me interesa, que es este. Son 2, ¿no? Si no me equivoco. Exacto. Y ahora, en cuanto tenga... ¿Cuántos me pide? ¿1 o 2? Me pide 1. Bueno, y 2 el nodo para tener estaño. Perfecto, 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 perfecto. ¿Yo tengo trabajadores aquí? No, solo tengo uno, tío. Y está. O sea que tengo que ir a hacer otro. Tengo que ir a comprar otro. Y seguramente tenga que... Vale. Lo que hago es quitar algún nodo. Bueno, activar este y quitar el otro. Recolección y extracción. Ahí está. Ese ni me interesaba. Pero al final es ir garrepiñando de un sitio o de otro para activar el que interesa. Y voy a tener que ir de todas formas, no tengo, pero este sí me interesa. Contribuir. Invertimos. Exacto, ya lo tenemos activado. Y tengo que ir con un personaje aquí. Para... me queda uno. O sea que necesito cabañas. Bueno, una... No sé si tendré aquí yo creo que sí. A ver cuánto hay de viviendas. Uso sin comprar. Quedan 2. Alojamiento, menos mal. Alojamiento y alojamiento. Es de 1 a 1. Almacén 2, alojamiento 1. Almacén 2, alojamiento 1. Y luego refinería y fragua. Pues necesito un trabajador más. Necesito un trabajador más. Este es... en cuanto compre este, había... Almacén 3. Residencia y taller de... Bueno. Alojamiento. Y me pide 3. Y este me pide 2. Este me pide 2. O sea que de momento hay que seguir haciendo... tener cosas para hacer. Vamos a ir a... Si no me equivoco, a Altinova. Para hacer... seguir con las misiones, vamos. No es más que eso. Seguir con las misiones.
Pues nada, voy a cortar la señal para tener este pequeño vídeo de una horita más o menos para, bueno, pues mandarlo para mi canal de YouTube y cortar y volver y seguiré transmitiendo en Twitch. Espero que por lo menos para el tema de la actualización y el tema de todo de lo que nos han añadido, para que la gente, bueno, pues si tiene curiosidad y quiere pasarse, pues para adelante, ¿no?